El Senado, esa Cámara territorial, la Cámara alta en teoría, esa Cámara de segunda lectura, para muchos importantísima, para otros un adefesio, que lo único que consigue es llenar los bolsillos de las personas que recalan en la misma. Nos llamaba la atención el pasado día 24, prácticamente unas horas después de que se cerraran las urnas, unos cuantos políticos españoles ya anunciaban que su objetivo era recalar en esta Cámara. Suponemos que para trabajar por los intereses del país, suponemos, lo cierto es que los emolumentos que se perciben en el Senado son dignos de tenerse en cuenta. José Ramón Gómez Besteiro, como saben, en las últimas horas, en los últimos días, se veía ya sentado en los escaños del Senado. Es cierto que previamente habían hecho dimitir a la exalcaldesa de Silleda para que quedara el hueco correspondiente, porque como saben hay una serie de senadores que son de libre designación y que corresponde a los parlamentos nombrarlos. Finalmente parece que se ha frustrado la intención del Partido Socialista, por lo menos de momento. Nos lo va a contar Viviana Villaverde, que les explica que estos cargos muchas veces se intercambian entre los partidos. Su voto no solo determina quién se sienta aquí, también decide puestos aquí, en el Consello de Contas, en el Valedor do Pobo y en el Consello de la Radio y Televisión Pública. El Parlamento designa además 3 senadores en la Cámara Alta. El reparto de puestos entre los partidos mayoritarios no es nuevo, sin embargo ha saltado a las portadas. La clave es este hombre, Xaquín Fernández Leiziaga, profesor de Economía Aplicada en la USC y exportavoz del PSOE en el Parlamento. Un pasado demasiado político para el PP, que veta la propuesta del PSOE para el Consello de Contas. Esta discrepancia ha hecho saltar por los aires el acuerdo que populares y socialistas anunciaron el martes para renovar el Consello de Contas y el Valedor, día en el que se dio a conocer también la designación de Besteiro como senador, aprobada por el Partido Popular. Hoy lunes se materializa, la urna para las votaciones sale de la sala sin ninguna papeleta, tras aplazar los nombramientos al Senado y al Consello de Contas. O máis elegante era evitarlle ao señor Besteiro o espectáculo de presenciar in situ como, pola falta de acordo, non podíamos aceptar a súa nominación como senador. Queda claro que estamos diante dun ataque á posibilidade de que o secretario xeral do Partido Socialista exerza un escano no Senado en representación de Galicia. Los socialistas, que aseguran que la elección de Besteiro no iba en el pacto, apelan a Feijóo para que cambie de idea ante un hecho sin precedentes. É unha maniobra infantil, é unha maniobra caprichosa, é unha maniobra inútil. 7 días duró el acuerdo PP-PSOE, muy criticado por el bloque y por AGE. Que se explique o por qué e se debata o porqué. Aquí non somos convidados de pedra, somos representantes do pobo galego e temos dereito a saber. O Titanic xa bateu co iceberg e ten contadas as horas de estar a flote, de maneira que non sei que razón de ser ten intentar amarrar as cousas con acordos para órganos que teñen mandatos de 4 anos cando estamos a piques de rematar esta legislatura e probablemente a derradeira legislatura do Estado das Autonomías. El tiempo y las vacaciones de verano juegan en contra de Besteiro, que de momento se queda sin cargo institucional en una Cámara, el Senado, que se disolverá antes de las elecciones generales. Bueno, Besteiro, que de momento no tiene confirmada su designación como senador en Madrid por designación autonómica, decía. Enseguida vamos a escuchar, Pablo Carballo, buenas noches. Buenas noches. Cosas que tienen que ver con esta carrera precipitada por ocupar rápidamente los escaños de la Cámara Alta, pero os pido una primera valoración. Roberto, supongo que habrá mucha gente que no sabe que hay puestos, digamos, que pactan unos partidos con otros, ¿no? Sí, vamos a ver, en el Senado está compuesto por 2 tipos de senadores, lo explicamos rapidísimamente, son senadores provinciales, 4 por provincia. Esto nos lo va a explicar Pablo. Nos lo va a explicar Pablo, entonces nada. Nosotros entonces, somos muy didácticos. Muy bien, pues si nos lo va a explicar Pablo, seguro que lo explicará mucho mejor que yo, me callo. Esto... No, es por no repetir. No, pero si además seguro que lo va a explicar mucho mejor que yo, y no lo digo por decir, lo digo en serio. Vamos a ver, el Senado es, si pusiéramos, yo reto a los espectadores a hacer una cosa, que es poner Google, comillas, Senado, o mejor dicho, auténtica Cámara de Representación Territorial, cierro comillas. Sí. Si uno pone en Google, comillas, auténtica Cámara de Representación Territorial y cierra comillas, deben de salir algo así como 100 millones de entradas. 100 millones, quizá 200 millones de entradas. Si mañana nos levantáramos y el Senado hubiese desaparecido, ¿en qué cambiaría nuestra vida? Es una cosa que esta es la auténtica clave del problema. Si mañana se suprime el gobierno
Iría mejor o iría peor el país, no se sabe, pero en todo caso cambiaría algo. Si suprimimos el Congreso de los Diputados, igual. Si suprimimos el Tribunal Constitucional, igual. Si mañana suprimiésemos el Senado, no pasaría nada, salvo que los senadores se quedarían sin trabajo y se quedarían muy apenados y compungidos ellos y sus familias. Es decir, el Senado es una Cámara que no sirve absolutamente para nada en estos momentos, para nada. Ni es un Senado territorial, ni es un Senado de segunda lectura. Diré algo, el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, según el artículo 69 de la Constitución, no introdujo, que se me entienda bien, ni una sola enmienda en ninguna de las reformas de los estatutos de autonomía que se hicieron en España. Los estatutos de segunda generación, de tercera en algún caso, que se reformaron después del catalán, sí. Esto comentado, no me he mirado los diarios, pero comentado por el letrado que estaba encargado de esa comisión. La Cámara de Representación Territorial... No tocó ni una coma, ni una coma. Es decir, los estatutos entraron en el Senado y salieron del Senado. Exactamente igual que habían entrado. El Senado se ha convertido en un cementerio de elefantes. Es decir, es la Cámara en la que los partidos designan... Un cementerio de elefantes es un sitio en el que se cobra una nómina, bueno, a eso me refiero. mientras un cementerio de elefantes es el sitio donde uno está cómodo en el momento en el que... Bueno, pues diríamos que la carrera es... Lo más importante es ser alcalde o, bueno, por supuesto, ministro, miembro del gobierno, tal, alcalde, diputado. Cuando la carrera se va acabando, uno va al Parlamento Europeo y ya cuando se acaba definitivamente va al Senado. Y ahí ya bueno, pero Besteiro no está en ese recorrido. Bueno, porque Besteiro necesita ahora es como el control de habituallamiento. Es decir, necesita pasar un control de habituallamiento. Bueno, enseguida os escucho, Ernesto y Gonzalo. Efectivamente, tú hablas con casi cualquier senador y desarrolla un discurso que tiene que ver con la defensa del trabajo, que allí hacen esa apelación a Cámara de segunda lectura. Efectivamente, hay leyes que tienen que pasar al Senado. En el caso de que no se aprueben, vuelven al Congreso y no pasa absolutamente nada. No tiene ninguna capacidad de veto, digamos, sobre... Solo en 2 o 3 materias, reforma constitucional, ley del Fondo de Compensación Interterritorial, salvo en esas materias, el Senado no tiene ninguna capacidad de frenar la legislación del Congreso. Bueno, hoy quisimos hablar con algún senador del Partido Popular. Es verdad que fue muy complicado, ninguno estaba muy dispuesto a hablar hoy del Senado, pero sí lo estaba el exalcalde de A Coruña, Javier Losada, que es uno de los que hoy ocupa uno de esos codiciados escaños. Puede vetar, es decir, puede tener una mayoría diferente a la que tiene el Congreso y vetar leyes. Y vuelven al Congreso y se debaten allí de otra forma. Pero en España, además, tiene una función que aún tiene un largo recorrido, que es una Cámara territorial. Y posiblemente ese sea la asignatura pendiente. Yo estoy muy satisfecho de la labor realizada como senador, por ejemplo, cuando he defendido los intereses de Navantia, interpelamos al gobierno para que nos explique qué va a hacer con las infraestructuras. La política es trabajar todos los días del año, porque no es solo estar sentado y votando una ley. Un parlamentario trabaja intensamente en su despacho, trabaja intensamente en su domicilio. Yo creo que eso es una irresponsabilidad, ¿no? Es un uso partidista de las instituciones, porque en el caso de los senadores que se eligen por las comunidades autónomas es automático, no es producto de un pacto, sino que le corresponde, porque así lo marca el Estatuto de Autonomía, la ley electoral y la Constitución española. Y lo que tenía que ser es un trámite perfectamente administrativo. Yo creo que es un mal ejemplo y además les pasará factura. Losada, que anticipa que lo que hoy sucedió en el Parlamento gallego le va a pasar factura al Partido Popular. Os pido la primera aproximación. Sé que el Senado te seduce tanto como a las diputaciones. Pero Javier Losada estuvo muy bien, porque no dijo, el Senado puede votar, el Senado puede vetar, el Senado puede trabajar. Es decir, no, el Senado puede, claro que puede, lo que pasa es que no lo hace, no, si la cosa está bien. Y después discrepo absolutamente con Roberto, es decir, es que el Senado no sirve para nada. ¿Y qué hacemos con 150? No, más 200 tíos que tenemos por ahí, que son los Arenas, los José Manueles Barreiros y toda esta gente, que es que hay que situarlos en los sitios para que puedan cobrar y por cierto, que no lo dijiste, Roberto, pero voy a decirlo, y se pueden dedicar a otra cosa. Es decir, la mayoría de los senadores están en el Senado y se dedican a otra cosa, que es un poco lo que va a pasar con Besteiro, es decir, que va a estar en el Senado, pero él va a ser secretario general del Partido Socialista de Galicia, que es lo importante. Entonces, me parece fundamental que mantengamos el Senado, porque si no se nos dispara el paro. En cualquier caso, estamos hablando de un movimiento que efectivamente, lo decía Beiras, va a durar unos meses, porque las cámaras se van a disolver más pronto que tarde, quiero decir, noviembre, diciembre. Sí, pero los senadores de designación autonómica
se mantienen hasta las próximas elecciones autonómicas. Es decir, que todavía queda un año y pico. El ciclo de los senadores autonómicos no es el ciclo es el ciclo de las autonomías. De las claro, comunidades autónomas. La cuestión es que se va a renovar el cupo de senadores, designados los 3 que corresponden por la normativa y que, de acuerdo a la representación que en el Parlamento, le corresponden a las fuerzas. Y por lo tanto, lo que no es oportuno es que el Partido Popular vete la representación de un senador, al margen de la cuestión del Senado y demás, para estar en el Senado el tiempo que esté. Y además también quiero decir que es una operación un poco... Es decir, creo que esto no es sustancial al final. Yo creo que lo que ha hecho el PP es intentar poner a la opinión pública encima de la idea de que Besteiro va a ser senador. Y esto al final es algo casi intrascendente. Incluso no creo ni que para Besteiro sea la posición más cómoda del mundo estar haciendo la candidatura o la candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia desde el Senado. Es algo que tampoco suele ser lo más habitual. Es decir, yo creo que ese encaje de haber dejado la Diputación porque desde una Diputación no era lo más fácil o lo más cómodo para hacer una oposición y una alternativa de gobierno. Se tenía que haber presentado a las elecciones. ¿Cómo? Se tenía que haber presentado a las elecciones. Pero a eso voy, me refiero que esa estrategia que se ha definido, porque la han definido no habiéndose presentado. Era un poco raro, claro. A no ser que hubiese un riesgo muy claro de tener miedo a perder la ¿Tú tienes claro que Besteiro va a ser el candidato a la presidencia de la Xunta? Luego el Besteiro está en disposición de querer ser el candidato. No, pero no te pregunto eso. ¿Tú crees que lo va a ser o que no va a ser un camino tan fácil? Yo creo que hoy esto cambia todo, que no me preguntes imprevistos. Es decir, hoy por hoy él quiere serlo, tiene la organización y desde luego tiene papeletas para serlo. No te estoy respondiendo mucho, pero lo que sí tengo claro es que ha elegido una estrategia que la ha hecho él, que ha planteado no presentarse a las elecciones municipales y por tanto dejar de ser candidato a la presidencia de la Diputación de Lugo, que yo creo que era algo que se iba a mantener, pero no sé si hubo en algún momento algún riesgo a que no se mantuviese, y eso pudo explicar parte del motivo, porque sería el más razonable desde fuera para entender por qué, porque la lógica no es que... Perdona, fijaos que si llega a intentar ir a la Diputación de Lugo, podía haber terminado de alcalde de la ciudad, porque con lo que pasó en Lugo... También, déjame que introduzcamos algún argumento más en relación lo que quiero decir es simplemente que no parece a primera vista que sea mucho más fácil hacer la oposición y la alternativa al gobierno de la Xunta desde el Senado que necesariamente desde una presidencia de la Diputación. Y creo que esto al final es todo un ruido que el Partido Popular está intentando hacer para focalizar en el hecho, pero el Partido Popular tiene que permitir la renovación del escaño autonómico que le corresponda a la segunda fuerza política parlamentaria, porque son los senadores que Galicia, en esa Cámara, que sabemos que no funciona, tiene que tener. Los del PP están elegidos, Pablo, no puede bloquearlo más allá. Empezamos, Pablo, con un poco de pedagogía, como decíamos, que nos gusta mucho explicar cómo funciona el Estado y también el Senado. Hablamos de las dos maneras de llegar a la Cámara Alta, ¿no? Por ejemplo, por las urnas, democráticamente elegido, así lo había sido, por ejemplo, Paco Vázquez, siendo alcalde de A Coruña, encabezando la lista en las elecciones del 2000, o esto que comentáis de la asignación autonómica, ¿no? Que es otra forma de entrar. Así Anxo Quintana lo había sido por el BNG y Manuel Fraga, en la última etapa de su vida política, de la misma forma, también por asignación de las comunidades autónomas. Decías Paco Vázquez, también no fue Carlos Príncipe, a pesar de que no era el que aparecía de primero. Correcto. ¿No? Efectivamente. Luego podemos contar una cosa en relación con eso. Si no la cuenta Pablo, la contaré en relación con esto del Senado. A ver, vamos a introducir esos argumentos. Bueno, son un total, echabais cuentas, ¿no? ¿Cuánta gente perjudicada si perdemos en el Senado? Bueno, pues ahora mismo 266, que puestos en fila son unos cuantos. Son los que componen el actual Senado, la Cámara Alta. Ahí vamos a ver esas dos maneras de las que hablábamos de llegar. 208 fueron elegidos por voto directo de los españoles en las últimas elecciones generales. 4 por provincia, a excepción de las islas y de las ciudades autónomas, que computan aparte. Esta elección además tiene la singularidad que se hace con listas abiertas y desbloqueadas, la famosa papeleta salmón, ¿no?, de las elecciones generales. Los otros 58 han sido designados senadores por los parlamentos autonómicos, uno fijo por cada autonomía, como apuntaba antes Roberto, y otro por cada millón de habitantes que tenga el territorio. A Galicia, por lo tanto, le corresponden esos 3. Bueno, y de los 58, la gran mayoría están pendientes de renovarse. Elecciones en Andalucía, las que hubo primero, y en estas últimas, del pasado 24 de mayo, todas las comunidades restantes, excepto Galicia, Euskadi y Cataluña. Por lo tanto, mucha gente queriendo entrar. Lo apuntaba ya antes Fernanda. El último en apuntarse ha sido el ya expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, después de no poder renovar esa presidencia. Bueno, apenas superaba la noche electoral, Luisa Fernanda Rudi, que no va a seguir en Aragón, decía lo mismo. Y horas después, José Ramón Bauzá, tras perder la presidencia de Baleares, apuntaba también al Senado, ¿no? Yo he anunciado a mis compañeros que tengo la intención de, cuando se convoque el próximo comité ejecutivo, pues optar a la posibilidad de presentarme como senador autonómico en representación del Partido Popular. Bueno, es una forma de buscar un hueco, ¿no?, en Madrid, buen sueldo, algunos a premiarlos, otros buscarle un retiro más o menos dorado. La verdad que si vemos la composición del Senado, algunas caras más que conocidas, podemos darnos una idea de lo que es también esa Cámara. Vamos a ver
algunos, ¿no?, de los senadores, por ejemplo, que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista. Por el Partido Popular, el histórico Javier Arenas, el expresidente de Melilla, Imbroda, los candidatos en la oposición de Cataluña y Andalucía, Moreno Bonilla y Sánchez Camacho, o aquí en Galicia, el exconsejero López Veiga, o el expresidente de la Diputación de A Coruña, el histórico Torres Colomer, alcalde de Ribeira en su momento. Bueno, el PSOE coloca a todos sus expresidentes autonómicos. Marcelino Iglesias lo fue en Aragón, Areces en Asturias, Antich en Baleares, Lerma en Valencia, Montilla en Cataluña, pero también a los exministros Belloc, exalcalde de Zaragoza, y Carmen Alborch, entre otros nombres. Bueno, y de ese Senado es del que pretende formar parte Gómez Besteiro, porque aquí no toca designar. Decía antes Caballero que estamos en época y tal, pero no en Galicia, porque no ha habido elecciones autonómicas. Por eso tiene que sustituir a una compañera. Bueno, desde su partido dicen que es un puesto clave para los gallegos y que desde allí será desde donde mejor los pueda defender Besteiro. O que vai axudar é que os intereses de Galicia tamén teñan voz ali e sexan escoitados ali. Nos pensamos que é unha oportunidade, nos parece ademais que denostar a Cámara Territorial de Representación Territorial do Estado é unha lixeireza. Pero no representaba nada. Bueno, pues esta explicaciones que daba efectivamente Pilar Cancela, recuerdo que fue el día que Feijóo anunció que se quedaba en Galicia o que confirmó que no se marchaba a Madrid. Bueno, las dificultades que tuvo Pilar Cancela para criticar a Feijóo por quedarse y bendecir la marcha de Besteiro. Efectivamente, bueno, luego está si realmente se puede hacer mucho desde allí. Ya apuntaba Roberto algunas de las claves, ese artículo 69.1, ¿no? Cámara territorial, pero luego, a la hora de la verdad, Cámara de revisión, segunda lectura, todo en el Congreso se puede arreglar, por lo tanto, una Cámara con muy poco poder. De hecho, todo el mundo quiere cambiarla, vamos, de esto no hay ningún partido que se haya echado atrás, todo el mundo quiere renovarlo, quiere cambiarlo, darle poder territorial, incluso suprimirlo. Vamos a ver, porque en esto todo el mundo ha estado de acuerdo y nadie ha hecho nada. Que tenemos un Senado que no sintoniza con nuestro Estado autonómico, que no cumple ninguna de las funciones para las que el Constituyente creó. Reforma del Senado para convertirla en Cámara territorial. Estamos pensando en la reforma del Senado. Que se convierta en una Cámara de representación territorial. La necesidad de reformarlo, modificando sus criterios de composición, sus funciones. La pregunta que nos surge es si hacen falta 266 senadores y todo un Senado, una segunda Cámara parlamentaria para ese tipo de trabajo. La verdad que tenemos la impresión de que no. Y la reforma de esta casa, señoría, le corresponde a los señores senadores. Y el Gobierno respetará a los que ustedes decidan con amplio consenso y lo apoyará y lo secundará. ¿Es generoso el sueldo de un senador? Pues diría que una media de en torno a 5.000 euros. 5.000 euros brutos, ¿no? Me imagino. Brutos. Lo cínico sería decir que los tenemos súper justificados, que aquí hacemos un trabajo muy útil para los ciudadanos. Y bueno, habría que reformarlo, pero bueno, aquí se trabaja, aquí se hacen cosas importantes, aquí no se hace nada, joder, nada. Hacemos el tonto. Aquí no se hace nada. Bueno, esa famosa declaración de Pérez Bouza, que efectivamente transcurrió cuando en teoría la entrevista con Jordi Évole ya había terminado, pero que Évole le pidió permiso para emitirla, en la que realmente daba el titular de toda esa entrevista. Durante el resto, bueno, pues había dicho cosas críticas, pero no tan evidentes como aquí no se hace nada, que fue básicamente lo que dijo y que después ha mantenido, porque viene con frecuencia por aquí, como saben, y no tiene ninguna duda de que el Senado tiene un problema de utilidad y de coste. Diciendo que a veces hay visitas escolares en el Senado y que le daba vergüenza tener que explicar un poco a los niños cuál era la realidad, ¿no?, de su trabajo. Hablaba de los 5.000 euros brutos. Si quieres concluimos, porque hablamos de que no se vive mal en el Senado. Bueno, pues se puede ganar mucho dinero, hay una media, esos 5.000 euros que decía Pérez Bouza. Vamos a recontar, porque el salario base de un senador está en 2.800 euros mensuales, un poquito más, a los que hay que añadir unos 1.800 euros más para los senadores de fuera de Madrid. Este dinero, por esto, no tributan, hay que decirlo, por esta parte. En gastos de representación pueden cobrar entre 600 y 3.000 euros, en función de si asume la portavocía, la secretaría o la presidencia de una comisión. Algunos senadores suman también gastos de libre disposición, una cantidad que puede variar también en ese baremo. Por participar en las mesas tienen otro complemento, desde los 900 euros de un secretario a los 3.000 de un presidente o 1.200 de un vicepresidente. Todos reciben 3.000 euros para taxis en una tarjeta, pueden reembolsar el resto de sus gastos en transporte público, reciben, si se desplazan como senadores, dietas diarias de entre 120 y 150 euros, en función de si lo hacen en España o en el extranjero. Diarios. Y además la Cámara les otorga el material tecnológico que puedan necesitar, pues los iPhone, iPad, en fin, toda esta clase de
circunstancias. Bueno, pues, así vive un Senado. Escuchábamos, y aparte es que son declaraciones que no son de ayer, llevamos años escuchando la necesidad de modificar el Senado. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Sí, pues mira, no lo hacen porque no saben cómo hacerlo y porque es difícil. Vamos a ver, soy capaz de explicarlo de una manera corta y el Senado, cuando se aprueba la Constitución, no sabe lo que va a ser. En todos los países hay dos cámaras. No en todos los países. No en todos los países hay dos cámaras, pero en la mayor parte de los países hay dos cámaras. Los senados históricamente eran cámaras, diríamos, de carácter aristocrático, frente a la Cámara Baja, que era elegida por el pueblo. La Cámara de los Lores y la de los Comunes. Exacto, que es el modelo de la Cámara de los Comunes y los Lores ingleses, exactamente. Hay un segundo modelo bicameral, que es el de Estados Unidos. Hay una Cámara que representa al pueblo y una Cámara que representa a los estados. Y de hecho, en Estados Unidos, hasta que se enmendó la Constitución, los senadores, que son 50, 2 por estado, es decir, California, 40 millones de habitantes, 2 senadores, Vermont o New Hampshire, que son estados pequeñitos, 2 senadores. En Estados Unidos se reforma la Constitución en un momento determinado y se decide que en vez de elegir los parlamentos, las cámaras de los distintos estados, se elijan directamente por el pueblo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Siempre que en España se habla de reformar el Senado, se dice esto de convertirlo en una auténtica Cámara de Representación Territorial. Insisto, hacedlo esta noche, comillas, auténtica representación, Lo vamos comillas. a hacer mañana, compañeros. Lois Balado tiene la encomienda, ya buscaremos el argumento para hacerlo de récord de mañana, poniendo esto en Google. La cantidad de veces que sale lo de la auténtica Cámara. Bien, entonces, ¿qué ocurre? 41.500, me está diciendo Jairo Aldana. 41.500 con comillas. Con comillas. Con comillas, bueno, pues ya no son pocas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué ocurre? Que la idea es la de que el Senado tiene que ser una Cámara territorial. Una Cámara territorial, es decir, una Cámara que representa a los territorios en vez de representar a los ciudadanos. Y hay un problema, y es que eso no ocurre en ningún país del mundo salvo en Alemania. Es decir, eso que se dice es que tenemos que hacer un Senado como el de Estados Unidos. Es que en Estados Unidos los senadores representan lo mismo que los congresistas. ¿Cómo se agrupan los senadores norteamericanos? Por partidos. Hay senadores demócratas y senadores republicanos. Bueno, pero no de una forma tan cerrada como aquí, No, bueno, claro, pero eso es igual en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Claro, que porque la disciplina de voto es más flexible, es es menos estricta. Pero ocurre igual en la Cámara de Representantes. En los otros países donde hay senados supuestamente territoriales, en Austria, etcétera, los senados son cámaras en donde los senadores se agrupan por partidos. El único caso distinto en el mundo que es un caso especial, es Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania el Senado, el Bundesrat, no está compuesto por representantes elegidos entre los ciudadanos alemanes. Está compuesto por los representantes de los gobiernos de los distintos Länder que existen en Alemania. De manera tal que en el Senado alemán se sientan los representantes de los territorios de Alemania, de los gobiernos de los territorios de Alemania. Por ya tanto, les interesa cuando se vota una cosa, Baden-Württemberg vota una cosa porque es su gobierno. Imaginaros en España. Bueno, pues Cataluña tiene una posición que es la de su gobierno, Galicia tiene una posición que es la de su gobierno. ¿Qué ocurre? Que si no es así, si no se hace como en Alemania, y la gente más coherente ha dicho... Los partidos abducen la Cámara. Claro, los partidos abducen la Cámara. En Estados Unidos votan por partidos, en Austria votan por partidos. En cualquier caso, yo no sé si creéis que, los réditos, si es el típico ejemplo, el del Senado, que explica esa distancia de la que tanto llevamos hablando estos años entre los representantes y los representados, algo que ya les viene bien a ellos, pero que a los ciudadanos les parece una cosa un poco estrambótica. Yo creo que es un poco porque se han acomodado, ¿no? Es decir, tienen ahí esa herramienta para no lo era al principio no era así. Yo creo que tampoco fue muy significativo el comportamiento del Senado. Desde el punto de vista... tú dices de dar cobijo. De convertirlo en una Cámara de cobijo. Cada año que pasa hay más gente a la que colocar. Hay más gente que colocar. Pero es que no era una Cámara de jubilados. Ya, pero quiero decir, realmente el Senado tampoco nunca prestó un gran servicio al país, o sea, nunca puede... Y además ahora de no prestar servicio es un asilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero va a ser muy difícil romper con esto, es decir, va a ser muy difícil porque, claro, es que a los partidos les soluciona mucho. Bueno, en realidad no le soluciona tanto, son 200. Roberto le soluciona muchísimo. Le sacan jarrones chinos. Le sacan jarrones chinos de adelante. Es decir, ¿qué harían con la mitad de la gente que tienen ahí? La mandan al Senado y no tienen... A ver, Gonzalo, brevemente, que tenemos que hacer yo, otra pausa. sobre este tema he trabajado algo hace ya algunos años, creo que como hace 10 o 11 años tengo algún estudio publicado sobre esto, en el cual lo que tendía a explicar
es como, bueno, las instituciones son el resultado de la acción de distintos actores. Y el Senado en España supone un equilibrio institucional, que es un equilibrio institucional ineficiente, imperfecto, es decir, es una Cámara resultado de fuerzas de demanda y de oferta políticas que da una mala solución, pero que no hay una mayoría, una coalición mayoritaria política que tenga coincidencia en cómo reformarla para hacer algo mejor y que tenga la fuerza política y social para implementar el cambio. De forma que es una institución ineficiente. ¿Tú crees realmente que en esta ocasión, en el año 2011, si se hubiera liderado con seriedad una reforma del Senado por parte de los partidos mayoritarios, no se hubiera aplaudido con las orejas por parte de la ciudadanía? Tú estás suponiendo que los distintos partidos mayoritarios, estás suponiendo que la vez lo has negado, porque no, ahora lo estás suponiendo... Los partidos probablemente no les interesa. Claro, pero me refiero, pero es que al final lo que quiero decir es que el juego de cambio de instituciones tienes que hacerlo de acuerdo a las normas que hay. Y por lo tanto tienes que tener no solamente un acuerdo, sino un acuerdo hacia dónde se va. Porque todo el mundo dice que el Senado, pero si tú le preguntas a Pérez Bouza lo que quiere que debería hacerse, le preguntas al Partido Popular, le preguntas al Partido Socialista, cada uno juega... Sí, pero ¿qué es una Cámara Territorial? ¿Cómo distribuyes el poder? ¿Cómo distribuyes el poder? En función del momento, un partido le puede interesar una cosa y otro momento otra. Esto es un juego político de... Y las grandes reglas nadie las quiere cambiar para el futuro si no tiene claro que se va a llevar las fichas. Seguimos hablando los mismos términos de la política, ¿no? No, estoy... O sea, es que, vamos, pensé que algo había cambiado. No, es que yo no estoy justamente diciendo que por muy mal que funcione, lo decía hace 12 años, de los lo sabíamos hace 12 años, ni se ha cambiado, ni creo que en el medio plazo se vaya a cambiar. Esto es lo que estoy diciendo. Yo siempre que se discute de esto hago una propuesta y entonces los gritos se sienten en Vladivostok. Digo los gritos no físicos, sino los gritos ¿cómo se dice? En la red. Digitales. Los gritos digitales. Hagamos una cosa, hagamos lo de Estados Unidos. 2 senadores por comunidad autónoma. Es decir, Cataluña 2, Andalucía 2 y La Rioja 2. ¿Pero a ti te parece justo ese reparto? Claro. Un reparto proporcional yo creo que lo que hay que hacer es quitarlo directamente. Pero ya veis como aquí mismo, como creo que hay que quitar siendo el Consejo... consciente todo el mundo de que el Senado no funciona, en el momento en que querramos poner cómo hacerlo... ¿Tú lo quitarías? Yo lo quitaría, pero habría que ver cómo lo quitas. No, como es muy sencillo. Suprimiendo los artículos de la Constitución donde se... Tú eres un constitucionalista. Sabes perfectamente que para hacerlo no se trata de que yo dibuje en la pizarra lo que yo quiera ideal. Se trata de que los actores que estén tengan los incentivos para hacerlo. Que yo lo diseñe en la pizarra algo ideal lo hago muy fácil. Ni lo van a suprimir. Bueno, pues entonces vamos a dar la política real. Lo que van a hacer es utilizarlo cada vez más como instrumento de colocación de los políticos. Bueno, pues solo una catarsis en el escenario electoral que supusiese que los actores políticos, nuevos partidos políticos que quieren reformar el equilibrio constitucional plantease una reforma de fondo, podría implicarlo. Es decir, solamente si podemos... Viéndose las orejas al lobo, ¿no? Solamente si podemos, en un escenario electoral, tuviese o una mayoría suficiente o la necesidad de coalición y forzase al Partido Socialista, podría darse ese juego. Los demás no están en eso. Menos mal que el Senado, tal y como está, no tiene competencias, porque si hubiera tenido competencias, Zapatero no hubiera podido aprobar 2 presupuestos, porque le vetaron 2 presupuestos. Sí. Le vetaron 2 presupuestos. Y él, en el primero, como salió en los periódicos, se preocupó un poco, en el segundo se fumó un puro. Claro que más. Bueno, dejadme que hagamos la última pausa. A la vuelta haremos una conexión con Marina Cabegato para hablar de una de las últimas intervenciones de un líder de Podemos en las redes. De verdad es que es muy gracioso el tuit de Íñigo Errejón. Enseguida lo recuperamos. Y desde luego muy graciosas las parodias que se han hecho, incluso el fair play de Errejón justificando un poco lo que había escrito. Si no lo han leído y no saben de qué estoy hablando, no se lo pierdan, porque les digo de verdad que es muy gracioso. Perfecto.